que me amas. Yo sé que tú has amado a Adriano. Sé que tuvieron una historia de amor hermosa, pero créeme que muchas cosas han cambiado en estos años. ¿Y se lo vas a decir a ella que estuvo más de 20 años en cautiverio? Las personas también han cambiado mucho. No, Blanca. Las personas no cambian tanto como el mundo. Mi hermana sigue siendo como es. Quizá mucho peor que antes. En cambio, Socorro sigue siendo la amiga incondicional de siempre. Adriano sí cambió. No sigas, Blanca. Que sí tengo que seguir porque lo que estoy diciendo es verdad. Adriano sembró mucho odio dentro de él. Y eso es lo que llevó a Adriano a matar a mi padre. Solamente para vengarse de Raquel. Eso fue una trampa, un error. No, yo vi las pruebas. Yo vi a Adriano que supuestamente se regresaba a Nueva York. Se fue a visitar a mi padre por la noche y mi padre murió envenenado por culpa de él. ¿Pero cómo es posible que digas eso? Raquel está detrás de todo esto. Yo puse en riesgo mi vida y la de mi familia por él. Siempre creí en Adriano, pero él me engañó. Él mató a mi padre. Iván Montenegro tiene gente en todos lados, papá. En cuanto sepa que yo sé su secreto, me va a matar. Ese tipo asesina al que le estorba y yo no quiero morir. Cálmate, cálmate. Necesito irme lejos. Desaparecer de la vista de Iván y Raquel. Ayúdame, por favor. Yo sé que no he sido un santo y quizá no soy el hijo que esperabas. Pero no me puedes dejar morir. No me puedes dejar solo. Tranquilo. No voy a dejar que te pase nada. Voy a confiar en ti y te voy a ayudar a desaparecer. ¿Me vas a firmar el poder que te pedí para poder acceder a tus cuentas y salirme del país? Eres mi hijo y, aunque has hecho cosas con las que me has decepcionado, no te voy a dejar desprotegido. Gracias, papá. Pero antes de eso, necesito que me hagas un último favor. Claro que sí, tú di y yo lo hago. Necesito que me traigas a Iván Montenegro. Dile que su amigo lo quiere ver, que lo necesita. Adriano no solamente inventó que regresaba a Nueva York. Yo misma vi la grabación de la cámara del hospital. Entró en la habitación de mi papá para matarlo y después escapó. Seguramente hay una explicación para eso. Adriano es incapaz de hacerle daño a alguien, mucho menos provocar su muerte. Nosotras lo conocemos desde hace años. Yo tampoco podría creerlo, Socorro. Créeme que quise pensar que eso no era así, pero las pruebas hablan por sí solas. Adriano está en prisión por eso, porque mató a mi papá, por eso. Lo dijo en la autopsia. Pues yo quiero ver esas pruebas, Blanca. Yo conozco a Adriano y él siempre ha sido una buena persona. Yo sé que es difícil de creer y no dudo que te amó. Pero el odio que siente por tu familia lo volvió loco. No. Él me ama, Blanca. Y todo esto ha sido culpa de... A ver. Ya, Blanca, por favor. No la pongas nerviosa con tus sospechas. Créeme que he pedido que todo esto es un error. Pero las pruebas están ahí. Adriano está en la cárcel por el homicidio de mi papá. La policía se equivocó y el tiempo nos va a dar la razón, por favor. Valentina, por favor, no le escuches. Blanca, tú estás muy herida y muy confundida. No te preocupes. Adriano es inocente. Yo sé quién es él. Yo sé que no ha cambiado. ¿Tú lo sigues amando a pesar de todo lo que te ha provocado? ¿Tanto daño que te ha hecho? ¿Qué daño? Fue mi hermana quien lo hizo. Me tuvo 20 años encerrada y ¿tú sabes por qué? Porque estaba enfermamente enamorada de Adriano. Ella fue la única que perdió la cordura. Blanca, jamás confíes en sus palabras. Espera que Blanca salga y entras por Valentina. Sin escándalos y sin que Blanca te vea. Yo creo que lo mejor es esperar hasta que usted llegue. Bueno, que no puedes hacer nada solo tú. Señora, usted es la única que puede controlar a la loca. Conmigo se puede poner difícil y ocasionar un problema. Ay, está bien, voy para allá.
para atrás, para atrás. Créeme que no quisiera nada más en la vida que comprobar la inocencia de Adriano. Yo confié en él. Encontré a su hijo y te encontré a ti, pero no se puede. Sí se puede. Se puede cuando se olvida la evidencia y se escucha el corazón. Tu corazón, el del Socorro y el mío, saben que Adriano es un buen hombre. Valentina, mira, si yo acepté venir contigo es porque quiero que regreses con tu familia. No, Blanca. Yo no vuelvo a ese lugar. Raquel me mató en vida y no la puedo perdonar. No fue Raquel, fueron las decisiones de tu padre. Sí, en parte. Pero también fueron las mentiras de Raquel. Y no me extrañaría nada que ella lo hubiera matado. Valentina, pero no puedes acusarlo así. Son acusaciones muy fuertes, no las puedes hacer así a la ligera. No, no es a la ligera. Son años, Blanca. ¿Domingo? ¿Sí? ¿Qué? El hombre de Raquel está aquí afuera. ¿Fuiste tú? ¿Tú le dijiste a Raquel que yo estaba aquí, Blanca? Comandante. Eduardo, no lo esperaba. En este momento tengo un poco de prisa, así que me va a tener que disculpar, me tengo que ir. Comandante, necesito saber cómo va la búsqueda de mi tía. ¿Has sabido algo? Precisamente por eso tengo que salir, Eduardo. Tenemos una posible ubicación, pero todavía no está confirmada. Bueno, ¿dónde es? Quiero ir con usted. Eso es imposible. Por ahora eso es información confidencial para nuestra investigación. Y usted no es policía, así que deje de comportarse como tal. A ver, pero comandante... Mire, si de verdad quiere ayudarme y quiere ayudar a su tía, consiga que su madre nos firme un permiso para evaluarla cuando la encontremos. ¿Evaluarla? ¿Qué se refiere con eso? Tenemos que evaluarla con un psiquiatra para saber cuál es su verdadero estado clínico. A ver, pero mi madre dice Lo que su madre diga de la salud mental de Valentina no me ayuda ni me sirve de nada, Eduardo. Necesito la opinión de un especialista. Entienda, realizar una evaluación a su tía es fundamental para poder interrogarla y limpiar el nombre de su abuelo. Ella debe de decir que estaba de acuerdo con lo que le hicieron. A ver, no entiendo lo que me quiere decir, comandante. Mire, Eduardo, ahora que su abuelo murió, la única persona que puede dar el permiso para que Valentina atestigüe es su madre. Y hasta que ella no firme el permiso, estamos atados de manos. ¿Tú le avisaste, Blanca? ¿Le mandaste un mensaje de texto? ¿Cómo llegó Raquel aquí? No sé. Te juro que yo no hice nada, Socorro. Es más, yo no le avisé. A ver, ¿en qué momento lo hice? Entonces, ¿cómo llegó hasta aquí ese matón? No sé. A lo mejor no siguió. ¿Qué hago? Lo mejor es que vayas con nosotros. Raquel ha cambiado, de verdad. Sabe que yo le mentí y me perdonó. Raquel es capaz de matarme. Tu hermana no lo va a hacer. ¡Ay, Blanca, qué poco la conoces! ¡Qué poco sabes hasta dónde puede llegar su maldad! Bueno, ya. Vente, vámonos. Te vas a escapar por la puerta trasera, ¿está bien? Créeme que Raquel no va a hacer nada si Eduardo se lo impide. Tranquila, por favor. Ay, por favor, Blanca, no lo voy a permitir. Ya le hizo daño en una ocasión. No le va a hacer daño otra vez. Tú estarás de su lado, pero yo no. ¿Ok? Ya te puse dinero. ¿Está todo bien? Te vas a salir por la puerta trasera. Valentina, Dios sabe que solo quiero que la verdad salga a la luz. Si lo que tú dices es verdad, este hombre te puede ayudar. Bueno, ya. Vete. Tienes que salir por el jardín. ¿Te has vuelto loco, Adriano? ¿Cómo piensas dejarle todo tu dinero a Rafael? Te va a dejar en la calle. Es mi hijo. Sea como sea. Rafael es mi hijo y tiene todo el derecho. Pues sí, pero es un hijo que no se va a tentar el corazón y te va a dejar aquí por el resto de tus días pudriéndote, mientras él está allá afuera, dándose la gran vida. No, yo le di esa vida. Yo soy su padre. Rafael me traicionó a mí, que me conoce de toda la vida, desde chiquitos. Ahora imagínate lo que te puede hacer a ti que te acaba de conocer. Por favor, Adriano, por favor, piénsalo. No te dejes llevar por el corazón de padre. Tengo que aprender a confiar en él. Allá afuera, lo único que me queda son él y Valentina. Yo necesito creer en ellos. ¿Estás seguro que Rafael es tu hijo? Sí, por supuesto que sí. Nos hicimos una prueba de ADN y esas cosas no se equivocan. Pero esas pruebas de ADN no son buenas. Te hiciste una con Blanca y no resultó ser. Esa prueba fue alterada por Raquel. ¿Y si estas pruebas son alteradas también por los Altamira? Piénsalo, Adriano.
Rafael parece haber estado mucho tiempo con Raquel. Basta. Rafael es mi hijo. Aunque sea un patán, él es mi hijo. Está bien. ¿Por qué estás tan segura de que él es inocente? ¿Por qué te preocupa que esté en la cárcel? Porque fueron mi padre y tu madre los que lo metieron preso. Ellos, con la ayuda de Rafael, urdieron todo este asunto para alejarlo de mí. ¿A dónde vas con esa maleta? No puedo seguir aquí, Cristóbal. Lo nuestro no tiene sentido después de lo que hemos hablado. Mi amor, pero tú y yo quedamos en que íbamos a pelear por lo nuestro, por salvar esta relación. Sí, pero no podemos seguir engañándonos. Tú ya sabes lo que siento por Ramón y seguir así sería más doloroso. ¿Te vas para estar con él? Pues aunque Ramón estuviera libre, entre él y yo no puede haber nada. Mi padre jamás nos dejaría en paz. Amor, no te vayas. Tú eres lo más sincero que tengo en la vida. Tú eres la única mujer que me escucha, que me apoya, que está conmigo. Por favor, no te vayas. Hagamos una familia, tengamos hijos. Sin tu papá, sin mi mamá, sin sus mentiras. Cristóbal, lo intentamos, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde para comenzar de cero. Señora. Raquel, ¿cuándo me dejarás ser feliz? Yo me voy, Socorro. Voy a tratar de que el hombre de Raquel se vaya conmigo para que no se dé cuenta de lo que está pasando. Blanca, aunque las cosas hayan terminado mal, espero de todo corazón que no nos hayas traicionado. Te juro por mi padre que no lo hice. Escucha lo que dijo Valentina. Adriano es inocente. Valentina está en lo cierto. Ahora ya vete. Cuidado. Sí. ¿Qué significa esto, nuera querida? ¿Nuevamente jugando contra nosotros?